Hola, me presento, soy Ángel Javier Gracia Fernández y el día de hoy vamos a hablar de Watchmen. Watchmen es un cómic, bueno, es mejor denominado una novela gráfica debido a que política. Ok, al parecer tenemos que hablar de política, no sobre una de las mejores novelas gráficas que se ha escrito, pero está bien, hablaremos de política, pero pues no estamos vestidos para la ocasión de hablar de política, entonces vamos a cambiarnos y en un momento. Listo, ahora sí ya estamos listos para hablar de política. Tenemos el manifiesto comunista y un resumen del capital. Entonces creo que ahora sí podemos hablar de política. ¿No? ¿De Adolfo López Mateos? Ok, hablaremos de Adolfo López Mateos, pero entonces no podemos hablar así, ¿no? ¿No? Ok. Volvemos en otro instante otra vez. Estudió la primaria en el colegio francés. Poco tiempo después estudió la secundaria en Toluca, mientras trabajaba como auxiliar de bibliotecario. En cuanto a su educación de bachillerato, la cursó en el Instituto Científico y Literario del Estado de México. En 1929 estudió Derecho en la Escuela Nocturna de Facultad de Leyes de la Universidad Nacional. Durante ese año se involucró demasiado y podríamos decir que activamente en el movimiento estudiantil por la autonomía universitaria y también participó en la campaña presidencial de José Vasconcelos. No obstante, el vasconcelismo de aquel entonces sería vencido. Ya sabemos un poco ese contexto, ¿no? Es por esta situación que López Mateo se ve obligado a exiliarse en Guatemala. Después vuelve a México y tras un breve tiempo se instala en Tapachula, allá por Chiapas, en el sur, donde se desempeñó como periodista. En el año de 1930 decidió continuar con sus estudios para abogado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Su título lo obtuvo con la tesis Delitos en contra de la economía nacional. Intenté buscarlo en internet, la verdad no encontré algo, solo encontré el título. Si encuentro alguna fotografía o algo, la estaré poniendo en pantalla, pero realmente no encontré mucho. Y en caso de que encuentren estos días algo más, lo adjuntaré al final. En caso de que no, no lo espero. En esta época fue fructífera, pues sí, completamente, me estaba yendo a otro lado. Esta época fue fructífera, pues en compañía de su colega Roberto Atwood fundó la Unión de Estudiantes Pro Obreros y Campesinos. Esto lo usaba para impartir clases nocturnas a personas de escasos recursos. Seguido de todo esto, podemos saber que se volvió secretario particular del exgobernador del Estado de México y presidente del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Carlos Rivero Palacio. Posteriormente a esto, fue nombrado secretario general del Comité del PRI en el Distrito Federal y en 1936 coordinador de la Dirección de Educación Extraescolar y Estética de la Secretaría de Educación Pública. En 1946, López Mateos fue designado senador suplente y ocupó el puesto de representante de México ante la Corte Internacional de la Haya. Durante su periodo senatorial fue enviado a Costa Rica, miembro de la Comisión Mexicana a la Conferencia de Cancilleres de Washington y jefe de la misión a la Asamblea del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en Ginebra. A su vez, bueno, no a su vez, después, en 1952 fue nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Después, 5 años después, en 1957, López Mateos fue postulado como candidato a la presidencia de la República por el PRI. Su campaña se centró en la promesa de continuar con las políticas de desarrollo económico y social que había caracterizado los gobiernos de Ruiz Cortines. Es así como el 1 de diciembre de 1958 toma posesión como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Después, ¿qué hizo realmente Adolfo López Mateos? ¿Qué hizo Adolfo López Mateos? Nacionalizó la industria eléctrica. Esto ocurrió en 1960, lo cual significó un paso crucial para garantizar el control estatal sobre un sector tan estratégico e importante. De igual manera tenemos la declaración jurídica del dominio nacional sobre sobre la plataforma continental, los zócalos submarinos y el espacio aéreo. A su vez tenemos la creación de la Comisión Nacional de Colonización. ¿Qué es esto? Esta institución tuvo como objetivo promover el desarrollo de las zonas rurales, la expansión de la frontera agrícola y la comisión impulsó la creación de nuevas comunidades y la distribución de tierras entre los campesinos. A su vez tenemos una propuesta de diputados de partido. López Mateos propuso la elección de diputados de partido, una medida que buscaba fortalecer la representación política de los diferentes partidos políticos en el Estado. A su vez tenemos la inauguración del Museo Nacional de Antropología, esto ocurrido, inaugurado en 1964.
De igual manera tenemos la creación del Museo de Arte Moderno, el Museo de la Ciudad de México y el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán. A su vez, nace algo tan importante que es la institución del libro de texto gratuito, la fundación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI. Este instituto realmente se encargó de promover los derechos de los niños y de brindar atención médica y social. ¿Qué más tenemos sobre él? Apoyó los desayunos escolares. El programa de desayunos escolares fue una medida para combatir la desnutrición infantil. Este programa brindaba alimentos nutritivos a los niños de escasos recursos, mejorando la salud y su rendimiento escolar, porque es algo importante el ir desayunados a clases. Hay estudios sobre eso. Un tema muy bueno del que hablar realmente. Bueno, tenemos la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE. A su vez tenemos algo muy importante que es la recepción de jefes de Estado durante su mandato, a quienes recibió a más de 23 jefes de Estado y de gobierno. Entre los más importantes encontramos a Charles de Gaulle de Francia, ese sí lo tengo que leer, Jawaharlal Nehru de India, John F. Kennedy y de Estados Unidos, perdón, y Josip Broz Tito de Yugoslavia, lo tenía que leer. A su vez tenemos la adhesión de México a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, a el ALALC. La adhesión de México a este tratado, a esta asociación, fue un paso importante para la integración económica regional. Realmente buscaba promover el comercio entre los países de América Latina y fortalecer la cooperación regional. Pero sigamos con los últimos 3 temas relevantes del gobierno. Tuvo la ruptura de relaciones diplomáticas en Guatemala. En 1956, Adolfo López Mateos rompió relaciones diplomáticas con Guatemala tras este incidente que se nos comentaba en clase, que es bastante curioso, que sería muy bueno investigar al respecto, o sea, a un video completamente a fondo, hasta una pequeña tesis, tal vez tesina, pero bueno, ese es otro tema. A su vez tenemos la reincorporación del Chamizal, el cual era un territorio en disputa entre México y Estados Unidos, el cual fue reincorporado a México durante el gobierno del presidente del que estamos hablando. Y por último, las cosas como que más importantes antes de hablar a las adversidades de su gobierno, tenemos una oposición a la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. Tenemos la presión de los Estados Unidos ya de todos los países del continente americano de romper relaciones con Cuba. Sin embargo, López Mateos se puso a tal medida y todo este listado de las cosas más importantes que hizo su gobierno, lo más destacado, claramente a mi consideración de las cosas más importantes que investigué fue el INPI, los libros de texto y la nacionalización de la industria eléctrica, el ISSSTE, por supuesto. Entonces, ahora veremos las adversidades que tuvo su gobierno, porque no todo puede ser color de rosas, y mucho menos si hablamos de política. Adversidades en el gobierno. Siempre es bueno hablar de adversidades y problemas en el gobierno. Como dije anteriormente, no todo es color de rosa, no todo es lindo, y mucho menos hablando de política, pero obviamente estamos en un estado donde nunca ha existido la represión militar, nunca se ha silenciado a periodistas y nunca ha habido sobornos para evitar que notas importantes que hablen sobre la gran corrupción y el derrochamiento de fondos públicos y en qué se va realmente el dinero ocurre, ¿no? Jamás ha pasado eso. No es como que se repriman huelgas, no se haga caso a las personas que realmente buscan ayuda, pero no estamos para hablar de eso en este momento. Pero vamos a hablar de las adversidades en el gobierno de Adolfo López Mateos. Realmente encontramos 3 importantes. El movimiento ferrocarrilero de 1959, el cual fue una huelga de trabajadores del ferrocarril que duró varios meses. La huelga en sí fue reprimida por el gobierno y se saldó con la muerte de algunos trabajadores. También tenemos algo muy destacado, la cual es la muerte del líder agrario Rubén Jaramillo. La muerte del líder agrario en 1962 fue un hecho que generó realmente bastante polémica. Jaramillo era un crítico del gobierno y su muerte fue atribuida a este mismo. Aunque realmente nunca se pudo comprobar la culpabilidad de las autoridades, sí, es feo decirlo, ¿no? Pero siempre que un activista muere igual, o algún defensor, por lo general el gobierno está detrás. Es algo triste, pero que sea triste no significa que no pase. Por último tenemos la crisis cubana. No podemos dejar de lado el contexto histórico en el que se estaba viviendo.
Entonces, la crisis cubana que se desarrolló durante la década de los 60 fue un movimiento de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya sabemos mucho el contexto de la Guerra Fría. En México se mantuvo neutral realmente durante la crisis, pero fue un actor importante en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Realmente siempre México se ha destacado por ser muy pacífico, ser neutral en sus decisiones en general internacionales. Entonces, estas son las tres adversidades realmente en su gobierno. Fue de los pocos presidentes que se salvan de una crítica dura, pero todo lo, todo lo bueno, o por lo menos lo no tan negativo a la narrativa del país, tiene un final y su muerte es lo que sigue. Así que, no sé, ¿cómo muere Adolfo López Mateos? En junio de 1967 sufrió un derrame cerebral, el cual lo mantuvo en un estado de coma durante 2 años, si no mal recuerdo. Y no fue hasta que fallece el 22 de septiembre del 69 en la Ciudad de México. Y es así como termina la historia de Adolfo López Mateos. No hay mucho más que decir, simplemente su gobierno es un caso para analizar más profundamente. Realmente hay muchos temas de los cuales se puede indagar demasiado, pero indagar de un solo tema es extendernos mucho y ese no es el punto. El punto es tratar de ser concretos, tratar de demostrar que sí, a pesar de que vivimos en tiempos complicados en la política mexicana, bueno, realmente cuando no hemos estado en tiempos complicados, hay que intentar ver las pequeñas cosas que han sido positivas a la narrativa del país, que han sido positivas a la narrativa de los ciudadanos. Y de igual forma, con esto, no busco glorificar a Adolfo López Mateos porque no es correcto glorificar a una persona, o esa es mi perspectiva. Entonces, realmente el punto de esto, del trabajo de mis compañeros de igual manera, de los trabajos que tengamos que hacer, es ser críticos. A pesar de que tenemos que ser muy rectos bajo una normativa, tenemos que, pues, estamos en un sistema muy positivizado, hay que darnos un espacio de reflexión y de criticar las acciones que cometen nosotros, nuestros alrededor, y también nuestros gobernantes, esas personas a las que se les llama líderes, ¿no? Está realmente un poco en nosotros intentar hacer algo. Pero no estamos aquí para hablar de otros discursos, nada. Simplemente muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos y hasta la próxima.